Bienvenidos de nuevo a una clase acerca de la función logarítmica. En esta sesión vamos a trabajar únicamente la elaboración de la tabla de valores y pues vamos a recordar su definición básica. Recordemos que aquí solamente estamos trabajando funciones logarítmicas sencillas, ya que luego trabajaremos unas traslaciones de la misma para facilitar y no tener que abordar toda la tabla de valores, sino a partir de esta realizar ciertas traslaciones que me permitan descubrir sus puntos y su gráfica posteriormente. Entonces vamos a iniciar. Me dicen acá, siendo a mayor que 0 y a diferente de 1, la función logarítmica de base a se define de la siguiente manera: y igual al logaritmo en base a de x. ¿Listo? Aquí hay algo importante de resaltar. A es lo que llamamos la base del logaritmo y siempre por definición debe cumplir dos condiciones: ser un número positivo, por eso se escribe aquí mayor que 0, un real positivo, pero con una restricción, que sea diferente de 1. ¿Listo? Entonces recordemos inicialmente que la función logarítmica es inversa a una función exponencial. Y cuando vimos cómo se hallaba un logaritmo, lo que decíamos era que esto se cumplía si y solo si la base, que en este caso es a, elevada al exponente y, era igual a x, que es el argumento del logaritmo, lo que se encuentra aquí, ¿correcto? Entonces, en otras palabras, ¿cómo se define el logaritmo? El logaritmo lo que busca es un exponente de esta base para llegar a este valor, que es x. Esta es la metodología que vamos a usar hoy para hacer la tabla de valores. Y yo sé que va a parecer un poco extraño, que pareciera que le estamos asignando valores a y, pero es una manera más sencilla pasando a su forma exponencial, que recordemos nuevamente es la función inversa. ¿Listo? ¿Por qué se da esta metodología o por qué la vamos a trabajar en esta clase? Porque, aunque recordemos, voy a mencionar aquí dos formas diferentes de poderla hallar. Solamente las voy a mencionar, ya que ustedes en otras clases ya han visto la manera como se podría realizar. La primera de ellas es contar con una calculadora que me permita calcular un logaritmo en cualquier base. Y entonces solamente utilizamos la tecla que aparece así, digitamos la base y le vamos asignando valores a x. Y ella me va arrojando los resultados para y, ¿cierto? Sabiendo que, ¿por qué le asigno valores a x? Porque x es mi variable independiente y y la dependiente. Entonces voy asignando valores y ella me va dando el resultado. La otra forma es, si no tengo una calculadora que tenga cualquier base, lo que hacemos es tomar la calculadora convencional, hacer un cambio de base, que puede ser a base 10 o puede ser a logaritmo natural, y pues asignándole valores a x. De cualquiera de las dos formas que acabo de mencionar, usando cualquiera de las dos calculadoras, yo necesitaría saber qué valores le voy a dar a x. Y ahí es donde estas dos condiciones que muestro van a tener una restricción. Ojo, ustedes, si van y hacen la práctica con cualquier logaritmo de esta forma, hay momentos en que la calculadora, y ya lo vimos, les dice error, ¿cierto? Y es porque el valor de x no está definido. Eso ya lo vimos en la clase anterior. Vimos que la función logarítmica tiene restricciones. ¿Y cuáles restricciones son esas? Específicamente que x, que es mi argumento, debe ser mayor que 0. Para mi forma sencilla, tomo a x. Entonces yo digo, bueno, el hecho de que me digan x es mayor que 0 ya me está diciendo que puedo tomar valores cercanos a 0 y todos positivos. Porque si yo digito un valor negativo, la calculadora de inmediato me dice error, no está definido. Eso, recordemos que también es importante para el dominio de la función. Sabemos que la función logarítmica se mueve únicamente de 0 hacia los positivos. Si está así, porque ya les dije al inicio que si aquí en el argumento aparece, por ejemplo, x más 3 o x menos 5 o cualquier otro tipo
de expresión ya va a cumplir otras condiciones y su dominio y su asíntota van a cambiar, pero eso ya lo vamos a trabajar a partir de traslaciones de la función. Desde que sepamos graficar esta, no hay problema. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir aquí un ejemplo de qué función es la que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a trabajar la función y igual logaritmo en base 1/2 de x. Fijémonos aquí. ¿Cuál es la base? La base es 1/2. Entonces la voy a escribir aquí para explicar algo. A es igual a 1/2. Y 1/2, si lo pasamos a su expresión decimal, equivale a 0,5. ¿Qué pasa con 0,5? 0,5 es un número que se encuentra entre 0 y 1. Entonces, ¿qué pasaría acá? Que mi función, mi ejemplo, está trabajando una base A que está entre 0 y entre 1, ¿cierto? 0,5 está entre 0 y 1. Y esto va a cumplir una serie de condiciones diferentes, o mejor dicho, más bien una sola condición que será diferente a la que trabajamos la clase pasada. Recordemos que la clase pasada nosotros trabajamos la función logaritmo en base 2 de x. Entonces, ¿qué pasaba aquí con esta base? La base era mayor que 1, ¿cierto? Y les dije que todas las características de la clase pasada se cumplían para cualquier función de este tipo, si fuese logaritmo en base 3, en base 2.5, en base 5, en base 10, cumplía esas mismas características. ¿Listo? Hoy nos vamos a dedicar a mirar qué pasa con las de esta base, que en realidad el comportamiento es muy similar, pero sí difieren en una característica. Pero pues ya lo vamos a ver al momento de trazar su gráfica y al momento de hacer su respectivo análisis. Como les indiqué al inicio, vamos a llevarla a su forma exponencial. Me dicen, la base, que en este caso es 1/2, elevado al exponente y, hacemos paréntesis, es igual al argumento, que en este caso es x, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Vamos a asignar diferentes potencias a y. Entonces voy a iniciar con potencias positivas, exponentes positivos. Entonces 1/2 elevado a la 3, 1/2 elevado a la 2, 1/2 elevado a la 1 y voy a hacer 1/2 elevado a la 0. Entonces, desen cuenta que la base nunca cambió. Yo siempre voy a trabajar esta misma base. ¿A qué puse? O sea, ¿qué fue lo que hice? Puse diferentes exponentes. Para este caso escogí los 3 positivos enteros más cercanos al 0. Ustedes pueden darle cualquier valor, pero pues ya saben que así voy a facilitar el proceso. Bien, ya tengo, por decirlo así, los valores de los exponentes, o sea, los valores de y. Cuando yo resuelva esta expresión, lo que voy a hacer es encontrar los valores de x. Es decir, esta columna resultante, cuando haga mis operaciones, van a darme los valores de x. ¿Podría decir que es esta ya? Sí, pero pues para ubicarla en el plano cartesiano necesito resolver esa operación y ojalá pasarla a decimal. ¿Cómo quedaría? 1 elevado a la 3 y 2 elevado a la 3, distribuyendo el exponente. 1 al cubo daría 1 y 2 al cubo daría 8. ¿Listo? ¿Qué es 1/8? Su expresión decimal para ubicarla en el plano sería 0,125, que allí lo aproximamos al ubicarlo. Siguiente, 1/2 al cuadrado sería 1 al cuadrado y 2 al cuadrado. 1 por 1, 1 y 2 por 2, 4. 1/4 equivale a 0,25. Bien, siguiente.
1 medio a la 1, todo número que tenga como exponente 1 da esa misma base, 1 medio. ¿Y a qué equivale 1 medio? A 0,5. El siguiente sería 1 medio a la 0. Y todo número elevado a la 0 es 1. Entonces voy a encerrar aquí estos resultados y nos vamos a dar cuenta, voy a hacer que coincida esta partecita. Estoy diciendo entonces que lo que acabé de hallar fueron los valores correspondientes de X. Entonces ya tengo parejas X, Y para poder irlas organizando ahora en mi tabla de valores. Sigamos, vamos a dar estos mismos exponentes pero ahora negativos. Igual, entonces continúo acá. 1 medio elevado a la menos 1, 1 medio elevado a la menos 2 y 1 medio elevado a la menos 3. ¿Listo? Listo, ya di estos tres valores para Y. Voy a ver el resultado para encontrar el valor de X. Elevar a un exponente negativo me dice que debo aplicar una propiedad donde invierto la fracción. Me quedaría 2 sobre 1 elevado a la 1. Y todo número elevado a la 1 da el mismo número. Yo voy a colocar únicamente el 2 porque ya sabemos que el 1 en el denominador puedo omitirlo. Hago lo mismo acá. 2 sobre 1 al cuadrado. Cuando invierto, cambio el signo del exponente. Distribuyo 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, y 1 al cuadrado es 1 por 1, 1, pero también omito el denominador cuando es 1. Invierto 2 sobre 1 elevado a la 3, 2 a la 3, 2 por 2, 4, y 4 por 2, 8. 1 al cubo daría 1, pero también omito el denominador. Bien, las que están aquí en naranja son los valores de Y, y los resultados que están en cuadradito son los valores de X. Vamos a organizar esas parejas en una tabla aquí resumida para ya determinar y finalizar esta parte. Aquí ya tendríamos la tabla organizada. Lo que hice al iniciar fue ubicar los valores de X en orden ascendente, de menor a mayor. En este caso coloqué también su expresión decimal correspondiente para poderlo ubicar más fácilmente en la gráfica ya en la otra clase. Vamos a ir ubicando sus imágenes que van a ser los valores de Y. Y recordemos que los valores de Y son el exponente o resultado de mi logaritmo, que era lo que estábamos buscando. En ese orden sería de 0,125, el exponente es 3, de 0,25 el exponente es 2, de 0,5 el exponente es 1, de 1 el exponente es 0, y aquí de 2, 4 y 8 serían menos 1, menos 2 y menos 3. Ya tengo valor de X, la correspondiente imagen en Y, y aquí podemos darnos cuenta ya de una característica que les había dicho al inicio, que diferenciaba a los logaritmos que tenían base entre 0 y 1, que es mi caso, entre 0 y 1, porque la base es 1 medio, y el de la clase anterior, que el que hicimos la clase anterior fue logaritmo en base 2, que ya les había dicho que si teníamos logaritmo en base 2, 3 o cualquier número mayor que 1, cualquier real mayor que 1, porque inclusive la base ahí podría ir como 1.5, 3.8, en fin. ¿Qué podría pasar entonces? En ese caso mi función era creciente. En cambio, miremos acá. A medida que estos valores de X van en aumento, porque eso es lo que está ocurriendo, 0,1, 0,2, 0,5, 1, 2 y 4, aquí están aumentando.
¿Qué está pasando con las imágenes correspondientes en Y? Ellas están disminuyendo. Y esto no es nada más que una característica o la definición de que esta función es decreciente. Y ya la vamos a ver con más detalle cuando hagamos la clase en la que explicamos la elaboración de la gráfica. Entonces, espero hayan entendido. Es una metodología fácil y útil cuando no contamos con calculadora o no queremos hacer un cambio de base. Entonces, la idea es que ojalá lo practiquen con otra función bajo las mismas características y pues los espero en la siguiente clase donde vamos a tomar estos valores y los vamos a llevar a la gráfica y lo vamos a hacer usando GeoGebra. Muchas gracias.